Uno ve iglesias que cómo crecen, que llega gente, digamos, si quieren verlo de esa manera, iglesias que no tienen tanta dificultad económica, porque la gente que llega tiene mucho dinero y entonces abunda el dinero, no tienen mayor necesidad, tienen abundancia. Y gente con un estatus social diferente, con una forma de vida diferente. Miren, yo no quiero que nadie se sienta mal, que nadie, por favor, que nadie se vaya a sentir mal. Pero como pastor tengo que decirlo. Estamos en un área donde la gente cree que todo lo que uno dice, lo dice por ellos. ¿A qué me refiero? Es como que uno con cada cosa que dice los está atacando. Se sienten atacados por todo y entonces salen a la defensiva. Eso podríamos decir entonces que tienen una armadura, una coraza, que no es la coraza de justicia, sino que es una coraza humana. Yo no digo nada para que no me lastimen mi corazón. Yo mantengo mi distancia, no quiero acercarme, no digo esto, no cuento aquello, porque si lo cuento me van a ver de esta manera. Y entonces se ponen un muro ahí. Eso es parte de la identidad de Zona 3. Entonces no es fácil trabajar, hermano. No me estoy quejando. No me estoy quejando. Vive Dios que no me estoy quejando. Con la pastora estamos felices, gozosos de lo que el Señor puso en nuestras manos. Dale fuerte el aplauso a nuestro Dios. ¿Saben por qué? Cuando el Señor repartió los talentos, en la parábola de los talentos, a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro 1. Uno podría decir, pero ¿por qué a este le dio tantos y a mí me dio solo 1? Y uno dice siempre, dichoso el que recibió 5. Y otro podría decir, a mí como diría alguien, a mí nadie me quiere, ¿va? Me dio solo 1. ¿Por qué le dio 1 al que le dio 1? ¿Y por qué le dio 5 al que le dio 5? ¿Por qué será? El que recibió 1 tenía mayor capacidad que el que recibió 5. El Señor dijo, a este le voy a dar 5 porque este no va a poder hacer nada con 1. A este le voy a dar solo 1 porque aunque ese poquito que le dé lo va a multiplicar. Tenía capacidad para hacerlo. Entonces cuando yo me pregunto, Señor, ¿por qué nos pusiste en zona 3? ¿Por qué no nos mandas a Petén? ¿Por qué no nos mandas pues a San Marcos, aunque sea? Donde la tierra es fría, pero media hora de camino es caliente. ¿Por qué no nos pusiste allá? ¿Por qué no nos pusiste aquí? No, el Señor nos puso aquí. Y estamos felices, gozosos, porque sabemos que el Señor sabía que nosotros teníamos capacidad para este lugar. Él nos preparó, Él nos hizo aptos y nos sigue preparando, sigue trabajando en nosotros para que nosotros podamos hacer algo. Y como decía la pastora, que el Señor me perdone, porque siervos inútiles somos.
hemos hecho solo lo que nos mandó a hacer, o quizá ni eso. Pero entonces yo veo ese pasaje y digo, el Señor coloca cada iglesia donde se necesita. Y Zona 3 necesita una casa de bendición. Entonces, seamos bendición para todos. Miren, Zona Roja, que se convierta en zona de bendición. A eso nos mandó el Señor. A fluir en bendición, 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 a dar vida, las palabras de vida nueva, perdón, de buenas nuevas. Tenemos que llevar el mensaje de salvación, el mensaje de buenas nuevas a un lugar donde hay espíritu de muerte. Reprendamos ese espíritu de muerte. Ya no me acordaba de eso, de esa esquina, hermanos. Todos los días había accidentes. Todos los días. Acá a veces 2, 3 accidentes al día. Cuando de repente ¡pum!, salíamos corriendo a ver, choque. Tiraron a un motorista, tiraron a un ciclista, tiraron a un peatón, 2 carros chocaron. Eso era seguido. Yo no sé cómo está la 14 calle ahora, porque como iglesia nos pusimos a orar, a clamar para que esa esquina ya no hubieran choques ahí. Y de repente desaparecieron los accidentes. El Señor respondió. El Señor respondió, pero después escuché que se había ido para la 14 calle. Oíamos, pero ya no nos dábamos cuenta, pues alguien nos contaba. Oíamos las ambulancias y todo eso. Yo no sé cómo está allá ahora, pero aquí era todos los días. Y el Señor respondió. El Señor es bueno, el Señor es fiel. A eso nos envió el Señor, a cambiar nuestro entorno, a cambiar, a transformar el lugar donde el Señor nos puso. Transformemos, hagamos nuestro trabajo. Hagamos nuestro trabajo. Pero para mientras les recuerdo que mañana nos reunimos a las 7 de la noche para oración. Y les recuerdo que estamos convocados para el final del servicio a oración también. Entonces, como nuestro servicio termina a las 11:30, yo voy a tratar de terminar aunque sea a las 11:29 para que nos quede buen tiempo para orar. Martes y jueves nos reunimos a las 7 de la noche. Y entonces oremos, porque yo, aunque no he orado, ya prediqué, ¿verdad? Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, gracias Señor, gracias. Gracias mi Dios por tu bondad, por tu fidelidad, por tu amor tan grande, tan incomparable que tienes hacia nosotros, Señor. Gracias, papito amado, porque has tenido misericordia de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque los que estamos aquí, tú nos trajiste, Señor, nos diste salud, nos diste vida para poder venir, para poder llegar a tu casa. Llegamos acá, Señor, gozosos, felices, Señor, porque venimos a tu presencia, venimos a tener ese encuentro contigo, Señor, y nos permite servir en tu casa. Gracias por ese hermoso privilegio de servirte, Señor. Háblanos en esta mañana, Señor, que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento, nos revele tu palabra, Señor, nos dé ese alimento espiritual que necesitamos hoy, Señor. Que seamos fortalecidos espiritualmente y que seamos rectificados en nuestro camino, Señor. Que si ya nos torcimos, que nos volvamos a enderezar, Señor, y que volvamos a tener nuestra mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. El día... ¿Qué día fue? El día jueves comencé un tema. Hablé un poco acerca de la bendición que hay en la honra. Cuando honramos, hay bendiciones. Hay bendiciones de la honra, pero les decía yo el jueves que solo logré introducirme. Dice Romanos capítulo 13, verso 7: pagad a todos lo que debéis. ¿Quién tiene deudas? Estoy seguro que todos tenemos
la deuda que dice acá. Todos debemos honra. Y entonces el Señor dice: paga, paga, paga. No seas un deudor, paga. La honra es una deuda. Y el que la debe, la paga, hermanos. El que debe, tiene que pagar. Y cuidadito con esto, porque aquí lo podemos ver aún más profundo. ¿Se recuerdan aquel pasaje que dice: ponte de acuerdo o ponte a cuentas con tu adversario mientras vas por el camino? Porque de lo contrario, si no te pones a cuentas, si no te pones a cuentas, significaría acá: si no pagas lo que debes. Si no pagas lo que debes, tu adversario te entregará al alguacil y el alguacil al juez y el juez a la cárcel. Y luego dice: y no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Entonces, vuelvo acá. Como esto está hablando de la honra, bueno, dice: hay que pagar al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y termina diciendo: no debáis a nadie nada. A veces decimos: ¿a qué me importa a mí ese viejo? Otros dicen: esa vieja, ¿qué me importa? Yo no lo voy a saludar o no la voy a saludar. Yo me voy a pasar así como que no le hablo. Y entonces dice aquí: no debáis a nadie nada. Y ya dijo que al que se le debe respeto hay que pagarle el respeto. Al que se le debe honra hay que pagarle la honra. Aparte de que hay que darle tributo, hay que darle impuesto. Entonces a veces a nosotros no se nos da la gana de saludar. No nos gusta honrar. Miren que el jueves se me fue bastante el tiempo por estar hablando cosas de la vida real, ¿verdad? Les traía a recuerdo cómo era el tiempo antes y cómo es ahora. Y entonces les contaba a los hermanos: antes, cuando uno como hijo iba a salir de la casa, qué sé yo, iba a ir ahí a la tienda, regresaba en 5 o 10 minutos. Uno no podía salir de la casa sin anunciarlo: voy a ir a la tienda de la 13, ahorita regreso. Pero ahora los mismos de la casa: ¿dónde está fulanito? O sea, a ver, ¿a qué hora salió? Hace media hora lo vi sentado ahí, ya no está. Nadie sabe nada. No dijo: ya regreso, voy a ir allá. Y cuando regresa, si salió 5 minutos no hay necesidad, ¿va? Pero antes alguien se iba, por ejemplo, 2 horas. Salía, qué sé yo, fue a hacer un mandado. Regresaba: papi, mami, ya vine. Pero ahora los patojos, no los hijos de ustedes, ¿verdad? Porque es otro rollo, pero los patojos normales, la normalidad de ahora, entran y salen. Y yo les decía el jueves un dicho de mi mamá, y ustedes lo han de conocer: hasta el chucho mueve la cola cuando entra o cuando sale. A veces no llegamos ni a la categoría de chucho, dijo acá. Los patojos entran y salen y no saludan, no dicen nada. Y entonces les ponía otro ejemplo: papá o mamá se fueron a trabajar todo el día, regresan cansados, qué sé yo, 6, 7, 8 de la noche o 5 de la tarde. A la hora que regresan, y los patojos con su celular así jugando o viendo tele, riéndose. Entra mamá como que nadie entró.
Entra papá y nada. Eso es falta de honra, falta de respeto. Eso se ha perdido. Pero el Señor dice: no le debas eso a nadie. Eso es una deuda que se tiene que pagar. Entonces, para no detenerme tanto otra vez, ¿verdad? Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 30 dice: por tanto Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. El Señor honra a los que le honran a Él. Y la pregunta es: pero si yo a Dios, la gente dice, yo a Dios lo honro, pero no honra a su papá, no honra a sus autoridades, no honra a los ancianos. ¿Cómo va a decir yo honro a Dios si no honra a los que, como dice la palabra, ¿va? ¿Cómo puedes decir que me amas si no amas a los que ves? Y a Dios que no ves dices que lo amas. Entonces, si no podemos honrar a los que Dios nos puso físicamente aquí con nosotros, es mentira que podamos honrar a Dios. Y la palabra dice, el Señor dice: yo voy a honrar a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y todavía hay otro más, que esto ya no se toma en cuenta en la sociedad. Esto es una ley. Levítico 19:32 dice: delante de las canas te pondrás en pie. ¿Qué significa eso? Te pondrás en pie. Cualquier persona mayor que entre donde tú estás, no lo vas a ignorar. Para empezar, no lo vas a ignorar, y aún más te vas a poner de pie como respeto. Eso se ha perdido, hermanos. Eso se ha perdido. Y dice: no, es que ya no es el tiempo. La palabra no tiene fecha de vencimiento, excepto las profecías que traen fecha de vencimiento. Pero la palabra, esto no tiene fecha de vencimiento. ¿A qué me importa ese viejo? Y ni lo saludan, mucho menos que se pongan de pie. ¿Cómo ha cambiado eso, hermanos? Delante de las canas, delante de tus mayores, te pondrás en pie. Honrarás al anciano. Allá atrás tenemos una anciana. ¿Por qué digo esto? Porque anciano aquí no significa solamente el que ya tiene canas. Porque yo conozco gente con canas y tienen 13 años. Anciano se refiere también, o sea, edad sí, pero se refiere también a rango, autoridad, gobierno. Entonces, todo aquel que sea una autoridad, dice acá: honrarás. Honrarás al que tiene autoridad. Pero ¿cuánta gente pasa frente a alguien con autoridad sobre ellos y ni buenos días dicen? ¿O no lo han visto? ¿No lo han notado? Ahorita creo que estoy predicando solo a las redes sociales, ¿verdad? Y a ustedes los pongo como testigos. Y a tu Dios temerás, yo soy el Señor. Bueno, entonces mi tema es la bendición de la honra, parte 2. Como repaso vimos este verso, Efesios capítulo 6, verso 2: honra a tu padre y a tu madre.
Y entonces dice, ese es el primer mandamiento con promesa. Primer mandamiento con promesa. Hace unos días les recordé que hay 3 primeros mandamientos. Primer mandamiento cronológico, oye. Primer mandamiento de importancia, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Primer mandamiento con promesa, honra a tu padre y a tu madre. Y entonces medio mencioné un poco esto de para que te vaya bien, para que te vaya bien, para que tengas larga vida sobre la tierra. Como es una promesa, es un mandamiento con promesa. Esa palabra promesa, que es la palabra evangelía, significa seguridad divina de algo bueno. Cuando encuentras una promesa de Dios, puedes tener ahí la seguridad de que Dios te está dando algo bueno. Y definitivamente todo lo que viene de Dios es bueno. Todo don perfecto desciende del Padre de las luces. También mencioné que ese mandamiento de honrar a los padres aparece 8 veces en la Biblia. Entonces, Efesios 6:3 nos decía, para que te vaya bien. O sea, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Esa palabra bien, ahorita aquí ya no es repaso, aquí ya voy con lo que me toca hoy. Para que te vaya bien. Veamos eso, para que te vaya bien. Esa es la palabra tov en hebreo. Tov. ¿Qué significa tov? Cuando encontramos esta palabra tov en la Biblia, está diciendo que nos está diciendo que se cumple el propósito para el cual fue creado. Para que te vaya bien, para que se cumpla el propósito por el cual fuiste creado. Honra a tu padre y a tu madre, para que se cumpla el propósito por el cual Dios te envió a este mundo. Número 2, esa palabra bien, todo produce vida, bendición y orden. Para que te vaya bien, para que tengas vida, para que seas bendito, para que estés en orden. También significa, nos está diciendo que es aprobado por Dios. Eso es para que te vaya bien, para que salgas aprobado por Dios. Pero para lograr eso, ¿qué hay que hacer? Honrar a padre y madre. Honra a tus padres, se va a cumplir el propósito por el cual fuiste creado, vas a tener vida. Pero cualquiera va a decir, pues si estoy vivo. Sí, pero no una vida abundante como dice la Biblia. No una vida que se goza, que se disfruta, para que tengas vida, para que tengas bendición, para que tengas orden, para que salgas aprobado por Dios. Esa palabra bien aparece en Génesis capítulo 1, verso 31. Y vino Dios, y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno, era todo. Era bueno en gran manera. No simplemente bueno, era bueno en gran manera. Eso nos está diciendo, mis hermanos, que es la bondad funcional. ¿Qué significa eso de bondad funcional? Que está funcionando conforme al diseño de Dios. Dios hizo un diseño, pero cuando nosotros no honramos a padre y madre, nos salimos del diseño y ya no estamos funcionando conforme al diseño de Dios. También significa que produce bienestar. Y yo pongo aquí, trae shalom. ¿Por qué no puse simplemente trae paz?
porque shalom no significa solo paz. Shalom significa prosperidad. Shalom significa felicidad, gozo, plenitud. Entonces tú vas a honrar a tu padre y a tu madre para que tengas bienestar, para que tengas shalom, para que tengas plenitud. Y también es la bondad visible y práctica. ¿Qué significa eso de bondad visible y práctica? Que la bondad de Dios no simplemente vas a saber que tienes la bondad de Dios, sino que la vives. La gente va a notar, van a ver resultados en tu vida. Entonces no es solo intención, sino un resultado evidente de que Dios está contigo. Como decían con José, le decía el egipcio a José: Dios está contigo. Y decía, todo lo que José tocaba prosperaba, porque Dios estaba con él. Y eso lo miraba la gente. La gente tiene que ver que Dios está contigo, que el favor de Dios está contigo. Entonces, honra a tu padre y a tu madre. Dice, para que te vaya bien. ¿Quieres que te vaya bien? Honra a tu padre y a tu madre. Ahora, rápidamente quiero ver, porque tengo 20 minutos para ver esto. Enemigos de la honra. ¿Por qué nos cuesta honrar? Eso es tremendo, hermanos. Miren, somos dados a la desobediencia. Eso se llama rebeldía. Es el peligro de la honra es desobedecer, pero no simplemente desobedecer, es deliberadamente. Te dan una orden y tú dices, está bien, pero ya sabes que no la vas a hacer. ¿Han visto eso? ¿Han vivido eso? Vas a llegar puntual, ¿verdad? Sí, yo voy a estar ahí puntual. Y ya sabe que no puede porque tiene que estar en otro lugar a la misma hora. Pero te dijo, sí voy a estar puntual. Y lo pensó, sabía que no podía y te dijo que sí. Colosenses 3:20: hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo. En todo. Porque esto agrada al Señor. Entonces, cuando nosotros obedecemos, estamos honrando a nuestros padres y estamos agradando a Dios. Pero cuando desobedecemos, no solo estamos deshonrando, sino que no agradamos a Dios. O sea, la honra que tú le das a tus padres agrada a Dios. La deshonra que le das a tus padres desagrada a Dios. Isaías capítulo 1 verso 2: oíd cielos y escucha tierra, porque el Señor habla. Miren lo que dice el Señor: hijos crié y los hice crecer. En la Biblia de la Reina Valera del 60 no dice los hice crecer, dice los engrandecí. Esto se ha visto, hermanos. No aquí, gracias a Dios, pero se ve allá afuera. Padres humildes que trabajaron duro para que sus hijos estudiaran, para que sus hijos fueran engrandecidos, que salieran no solo de bachillerato, sino que se graduaran de la universidad. Los pobres papás, o a veces solo el papá, o a veces solo la mamá, trabajando duro y a noche. Mujeres lavando ropa a mano para poder ganar, para poder enviar a sus hijos a la universidad. Y cuando se graduaron de la universidad, tuvieron trabajo, se olvidaron de la viejita. Es más, les dio vergüenza decirles que llegara a la graduación. Ni siquiera eso. Entonces dice Dios: hijos crié.
los hice crecer o los engrandecí, mas ellos se han rebelado contra mí. Eso es deshonra. Que imagínense, pasémoslo más suave. Los papás no tuvieron lo que nosotros tuvimos como hijos. No tuvieron un nivel de estudio que hay ahora. Pero ellos se esforzaron por darnos lo mejor. Y que cuando ya nosotros estudiamos, cuando ya nosotros conocemos de tecnología, cuando conocemos muchas cosas, le digamos a ellos: no entendés. Mejor no te digo nada porque no sabes nada de eso. Porque no, mejor, papá, vení, te voy a explicar esto. ¿Para qué hablar con vos? No entendés nada. ¿Cuántos hijos le dicen a los papás: no entendés? No le dicen tal vez, o algunos sí lo dicen: sos un tonto. No usan, tal vez no usan esa palabra, pero con sus actitudes lo dicen. Eso es deshonra. Aprende a honrar a tus padres. Aprende a darles la honra que ellos se merecen. Se lo merecen porque son mayores. Se lo merecen porque son tus padres. Se lo merecen porque hay una orden de Dios. Se lo merecen porque te criaron, te dieron vida. Y entonces alguien me podrá decir: pero mi viejo me abandonó. Te dio vida. Otros, en vez de estar agradecidos porque les dio vida, este solo fue bueno para traerme al mundo. Dale gracias a Dios que te trajo al mundo. Miren, todos los padres cometemos errores. Todos cometemos errores. Yo honro a mis papás, pero sé que ellos cometieron errores. Y sé que yo cometí muchos errores con mis hijos y los sigo cometiendo. Traté de no cometer los mismos que cometió mi papá, pero cometí otros peores. No intencionales. No porque no amara a mis hijos. Los cometí, punto. Cuando me di cuenta ya lo había hecho. Pero la orden de Dios es: honra a tu padre y a tu madre, que nunca me dieron, que me abandonaron. Honra a tu padre y a tu madre. No está preguntando si te educó bien, si te crió bien, si te dio comida. Solo por el hecho de ser tu papá y ser tu mamá, hónralo. Eso es la orden bíblica. Entonces, a tu papá, a tu mamá, háblales con respeto. Esa es la número 2. La primera era desobedecer. Primer peligro de la honra. El segundo peligro es faltarles el respeto, despreciarlos. Dice Deuteronomio 27:16: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Miren esta palabra. Levante la mano si alguno quiere ser maldito. ¿Verdad que ninguno? Gracias a Dios que en la cruz del Calvario fueron clavadas todas las maldiciones que pesaban sobre nosotros. Pero el hecho de que hayan sido clavadas las maldiciones, que Cristo haya cargado con todas las maldiciones que eran para nosotros, no significa: como ya no hay maldición, entonces no, te pierdes la bendición. Hay bendición en la honra y te la pierdes. Entonces no te pierdas la bendición. Deuteronomio 27:16: maldito el que ese mismo verso, pero en la Biblia de las Américas dice: maldito el que desprecie
a su padre o a su madre. Yo creo que esto se da mucho. Yo creo que no son muchos los que les faltan el respeto así abiertamente. Porque, hermanos, hay patojos que le pegan a sus papás. Como dirían en mi pueblo, lo más peor es ver que niños de 3 años le pegan patadas a la mamá. Y la mamá solo se defiende así, solo que se hace a un lado y el patojo le sigue pateando y no lo pone en su lugar. Entonces, eso tal vez es en menor grado que el desprecio. Porque cuántos patojos, ya no patojos, hombres viejos, mujeres viejas que desprecian a sus viejitos porque tal vez están en cama, porque tal vez ya no pueden salir por su propia cuenta. Vámonos a comer, muchacha. Sí. ¿Y tu papá? A ese viejo que se quede porque no puede caminar y a mí ya no estoy cargando con nadie. Mucho desprecio. No permitamos que eso se convierta en un peligro para la bendición que Dios quiere darnos a nosotros, honrando a nuestros padres. Y aquí no estoy hablando solo de patojos. Yo tengo vivos a mis padres todavía. Y muchos de ustedes tienen vivos a sus padres todavía. Hónrenlos. O sea, el hecho que ya tenga 40 años no quiere decir que ya no tengo padres. ¿Algún pastor se ve más viejo de 40? Sí, gracias a Dios. No solo me veo, soy. 56 años, hermanos. Qué bendición la mía de tener vivos a mis 2 padres. A mis abuelos sí, ya no. Solo conocí a 2 de ellos. Pero que Dios los bendiga. Aprendamos a honrarlos, a respetarlos, a cuidarlos, a protegerlos. El otro peligro es la burla y menosprecio. Proverbios 30:17 dice: el ojo que se burla de su padre y menosprecia la enseñanza de su madre. Miren pues. ¿Y qué sabe ella? Así dice. Y ella me quiere dar consejos a mí. ¿Qué sabe ella? Tal vez no fue a la escuela, no tuvo el estudio que tú tienes, pero ya vivió más de lo que tú has vivido. La vida le ha enseñado cosas. El amor que tiene por sus hijos hace que sea inteligente, que sea sabia. Dios les da sabiduría. Entonces no menosprecies, como dice ahí, la enseñanza de tu madre. Aprende a escuchar a tu mamá, a tu papá. Miren, para los que tienen a sus abuelos o a sus papás ya muy ancianos, ellos repiten mucho las cosas. Se les olvida que ya se la contaron a uno. No te burles de eso. No los menosprecies por eso. Escúchalos, dales atención. Ellos necesitan saber que tú estás ahí para escucharlos. Miren, veamos un ejemplo. Noé, un solo hombre justo en toda la tierra, hermanos. Dios buscó y no había ningún justo, y de repente aquí está Noé. Toda la tierra, cuando dice tierra es toda la humanidad. Toda la humanidad se había pervertido. Estaba mal. Y había un hombre
justo, perfecto. Y entonces viene Dios y le dice: construye un arca. Construye un arca porque voy a destruir la tierra, voy a enviar un juicio, voy a enviar un diluvio. Construye un arca. Y Noé le creyó a Dios y comenzó a construir el arca. Hermanos, uno diría: una semana le va a llevar. Ahí sí es más fácil obedecer cuando lo que uno tiene que hacer es rápido. Pero a Noé le llevó más entre 100 y 120 años construir el arca. 100, si quieren dejámoslo en 100, les hago descuento de 20. 100 años estar escuchando la burla de la gente. ¿Tan loco que estás haciendo? Y Noé seguía trabajando en el arca. Me pregunto qué decían sus hijos cuando él estaba construyendo el arca. Me pregunto si sus hijos lo honraron, lo respetaron, lo ayudaron, pero de corazón, o lo ayudaron porque él los obligaba a que lo ayudaran. Y tal vez: ay, papá, ¿qué molestas? Estás haciendo algo que no va a servir para nada. ¿Qué le decían sus hijos? Pero él logró construir el arca. Ahí está en Génesis 9, del 18 al 27. Logró construir el arca. Se metieron al arca. Miren, se metió. Noé metió a su esposa, a sus 3 hijos, a sus 3 nueras. ¿Cómo lo hizo? No sé. No sé si realmente los hijos querían meterse al arca o Noé tuvo que obligarlos a meterse al arca. No sé si las 3 esposas de sus hijos querían meterse al arca o él les dijo: vayan a traerlas y se las traiga a la fuerza. ¿Cómo fue? No sé. Pero logró meter a toda su familia. Bueno, toda su familia, su esposa, sus 3 hijos, 3 nueras. Vino el diluvio. Se dieron cuenta que era cierto. Terminó el diluvio, salieron del arca. Y solo su familia, 8 personas se salvaron. Sus hijos, Sem, Cam y Jafet. ¿Pero qué pasó? Salen termina el diluvio. Ya la tierra otra vez está sin agua. Noé dice que plantó una viña. ¿Cuánto tiempo pasó? Yo no sé cuánto tiempo tarda en nacer, crecer y producir uvas una viña. ¿Cuánto tiempo? Yo no lo sé. Un año, no sé cuánto tiempo. Pero el tiempo que haya tardado, Noé tuvo paciencia de cosechar las uvas, cosecha y hace vino. Esa es otra cosa. ¿Cuánto tiempo lleva la fermentación del vino? La cosa es, se dio una su buena emborrachada al final. Y este hombre, Cam, su hijo, dice que entró a la tienda y vio a su papá borracho. De borracho yo digo que estaba dormido. Bueno, no es que lo digo, estaba dormido porque él no se dio cuenta de lo que pasó. Noé se emborracha, se queda ahí borracho y desnudo. Entra su hijo y lo violó. Violado por su propio hijo. Después de eso todavía tiene la hazaña de salir y decirle a sus hermanos lo que había hecho con su papá. Y entonces sus hermanos Sem y Jafet tomaron un manto, se fueron de espaldas, lo cubrieron. Eso significa, hermanos, que para honrar a nuestros padres, nosotros los hijos sabemos mucho de nuestros papás. Conocemos, qué bonito, ¿eh? Ya me pusieron amarillo. Conocemos las debilidades de nuestros padres.
Miren, ¿quién conoce bien a papá y a mamá? Los hijos. A los de 5, 6, 7 años los pueden engañar un poco. Pero ya hay hijos de 20, 25 años, díganme ustedes si los pueden engañar. Los hijos conocemos las debilidades de nuestros padres, conocemos sus fracasos, conocemos sus fallas, sus pecados. Pero estos dos dicen que lo cubrieron. Honra a tu padre significa cubrir. No que vas a ir a cubrir a tu papá, a tu mamá con una manta, no. Significa que no vas a salir a hablar de sus defectos allá afuera. ¿Conoces los defectos? Está bien, cállatelos. ¿Conoces sus defectos? No te burles. ¿Conoces sus fallas? Ayúdalos. Compréndelos. Porque tú también tienes fallas. Tú también tienes debilidades. Entonces aprendamos a honrar a nuestros padres. Hay que cubrirlos. Miren, Génesis 9:24 dice: cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, miren lo que pasó. Maldito sea Canaán. Cuando tú no honras a tus padres, acarreas maldición para tu vida. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Va a tener a un nivel más bajo todavía del siervo más cercano a sus hermanos. Siervo de siervos será para sus hermanos. ¿Por qué? Por deshonrar a su papá. Verso 26, dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y Canaán sea su siervo. Entonces, los que honran alcanzan bendición. Los que deshonran reciben maldición. Entonces, como vamos a orar, lo voy a dejar acá. Pero dice Proverbios capítulo 23, verso 24: el padre del justo se regocijará en gran manera. El padre de aquel que le honra, ese padre se va a regocijar. Ese padre va a ser feliz. Dice: y el que engendra un sabio se alegrará en él. Tercera de Juan capítulo 1 versículo 4. Miren que el apóstol Juan no está hablando de hijos biológicos, está hablando de hijos espirituales. Y el apóstol Juan dice acá: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Como pastores, ustedes nos causan mucho gozo, mucho regocijo, cuando sabemos que ustedes andan en los caminos de Dios. Pero entonces hay otro verso que no lo tengo en pantalla, que el apóstol Pablo dice: vuelvo a sufrir dolores de parto, porque ya los había formado, ya les había enseñado, ya iban por el buen camino y se apartaron. Me vuelven a causar dolores de parto. Entonces, inclina tu rostro. Y no sé si la pastora va a dirigir la intercesión, o alguien que pase por favor también de una vez. Inclina tu rostro, medita por un momento.
Y reflexiona, pregúntate, ¿realmente estás honrando a tus padres? No estoy preguntando si tu padre es buen padre, si tu madre es buena contigo. No estoy preguntando eso. Estoy preguntando si tú has honrado verdaderamente a tus padres. No importa si te abandonaron o te criaron, te ayudaron, te bendijeron. ¿Estás honrando a tus padres? ¿Has honrado a tu papá y a tu mamá? ¿Has honrado a tus abuelos? ¿Has honrado a tus padres espirituales? Si has fallado en la honra, dile al Señor que te perdone. Si no has sido buen hijo, buena hija, buen nieto, dile al Señor que te perdone. Siempre hay una segunda oportunidad mientras tengas vida. Y esa oportunidad es hoy. Dile, Señor, perdóname y dame la oportunidad de honrarlos, de bendecirlos, de cuidarlos, de protegerlos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien, mis hermanos, entre nosotros que desea reconciliarse con el Señor? Si hay alguien que desee reconciliarse, que levante su mano. ¿Habrá alguien que desee reconciliarse, mis hermanos? Levanta tu mano con confianza. Levanta tu mano y reconcíliate con el Señor. ¿Habrá alguien, mis hermanos? ¿Habrá alguien que desee reconciliarse? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano. ¿Habrá alguien más que desee reconciliarse? ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más que desee reconciliarse con el Señor? Dile al Señor, Señor, ayúdame para poder honrarte a ti primeramente, como mi Padre Celestial. Que pueda honrarte a ti y que pueda honrar a mis padres, que pueda honrar a mis autoridades, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por los hermanos que se están reconciliando. Gracias por darnos esta segunda oportunidad, Señor. Sella esta palabra, sella esta administración en cada corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, papito amado. Amén. Gracias, Padre Santo. Gracias, mi Dios de la gloria, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Padre Santo. Hoy venimos delante de ti, Señor, a pedirte, Señor, a rogarte, Padre, que tú des esa respuesta positiva, Señor, que estamos esperando el día de mañana, Padre. Tú ya sabes, Señor, si nos quedamos, Padre Santo, con esa bodega de a la par, Padre bendito. Nosotros, Padre, ya te hemos pedido, Señor, que sea, Padre, para nuestro uso, Señor, pero tú conoces, Padre.